Audio Jungle. Hola, hola, mi nombre es Javier Arcoros. Hola amigos, Javier Enríquez. Hola, buenas noches, mi nombre es Miriam Mayama. Mi nombre es Sofía Yacelga. Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Carol. Hola, mi nombre es Marisol Villota. Espero que este video sea de su agrado. Bienvenidos. El protestantismo es una variante burguesa del cristianismo. El protestantismo apareció en el primer cuarto del siglo XVI en el curso de la Reforma como un movimiento político-social dirigido contra el feudalismo y su sostén principal la Iglesia Católica. También se dice que el protestantismo difundió primeramente en Alemania, donde la desintegración de política y el poder de diversos pequeños príncipes fue un obstáculo para el crecimiento de la burguesía. También encontramos que la Iglesia romana extraía de Alemania enormes sumas de dinero por medio de impuestos, diversas colectas, la venta de indulgencias, en donde ya encontramos el perdón de los pecados. Se dice que el movimiento en contra del catolicismo se asoció con el movimiento por la centralización de Alemania, que abarcaba todas las clases de la sociedad. El pretexto inmediato para este movimiento sirvió la intervención de Martín Lutero, que se dice que fue el que generó uno de los grandes movimientos cristianos más grandes de la historia, donde su aparición con la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargada de explosión durante varios siglos, donde se dice pues que ya muchas personas estaban cansadas de tanto atropello por medio de las iglesias. Se dice que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas pocas bíblicas de la iglesia. El inicio de Lutero no permaneció cuestionado ni coaccionado debido a factores geográficos, políticos y sociales y económicos. Hoy en día se cree que se generaron 4 grandes reformas protestantes antes que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas, anabaptistas, anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la reforma del protestantismo. También se dice que en el principio estos movimientos iniciaron desde Europa, principalmente en el centro y norte del continente. A continuación veremos en el video cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que hoy en día conocemos. Martín Lutero nació en 1483 en Alemania y es considerado como el padre del protestantismo, ya que una de las principales ramas del protestantismo lleva su nombre. Martín precipitó la reforma protestante al publicar en 1517 sus 95 tesis, denunciando las indulgencias y los excesos de la Iglesia Católica. Las 95 tesis de Martín Lutero incluían medidas que permitirían eliminar las malas prácticas de la Iglesia. Una de las características de las 95 tesis de Martín fue que condenó las reliquias y demás ostentaciones de la Iglesia y el clero, como la adoración de santos. También lideró la eliminación de algunos sacramentos que consideraba innecesarios, solo manteniendo 2, el sacramento de la comunión y el bautismo. En 1530 Lutero divulgó los principales principios de la doctrina luterana, y entre ellos están la salvación por la fe, la presencia de la verdad solamente en la Biblia, el fin del celibato, que era la prohibición del matrimonio de sacerdotes, la Eucaristía y bautismo como únicos sacramentos válidos. Bueno, hablemos acerca del luteranismo. Es el principal movimiento protestante que proclama la autoridad definitiva de la palabra de Dios y señala a Cristo como la clave para la comprensión de la Biblia y la salvación. Los luteranos sostienen que la fe es la única forma apropiada que los individuos tienen para responder a la iniciativa de salvación por parte de Dios. La expansión del luteranismo. El movimiento reformista se extendió vertiginosamente entre el pueblo.
Alemania se había dividido de forma inapelable, por motivaciones religiosas y económicas. Aquellos que estaban más interesados en preservar el orden tradicional, como el emperador, algunos príncipes y el alto clero, apoyaron a la Iglesia católica. El luteranismo de entonces, la religión de cerca de la mitad de la población alemana, consiguió al final el reconocimiento oficial, y así el antiguo concepto de la comunidad cristiana unida en el terreno religioso en Europa occidental bajo la suprema autoridad del Papa fue desembancado. En los países escandinavos, la reforma tuvo lugar de forma pacífica, y a la vez que el luteranismo se extendía hacia el norte de Alemania, las monarquías de Dinamarca y Suecia patrocinaron el movimiento reformista y rompieron por completo con el papado. Juan Calvino nació en Agen, Francia, en el año 1509. Muchos decían que fue el teólogo más grande del cristianismo desde Agustín de Hipona, proclamador del Evangelio y un fiel maestro de todo el consejo de Dios. Él quería que se lo reconociera como hombre de Dios. Luchó para que la Biblia sea la autoridad de la humanidad. Creó una sociedad basada en ideales de libertad. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por Países Bajos y regiones limítrofes. De Alemania llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración al norte de América llevó al calvinismo a Estados Unidos. La mayoría de colonos puritanos eran calvinistas. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y concilió su doctrina y teología. En 1533 huyó de Francia a Suiza con otros protestantes, analizó y desarrolló la doctrina de Lutero sobre la reforma eclesiástica. Plasmó ideas en su tratado La institución de la religión cristiana. Él piensa que haciendo un férreo esfuerzo controlará al hombre y se evitará que cayera en la depravación. La teología política de Calvino se caracterizó por el desarrollo de una nueva eclesiología, una teoría de las magistradas y teoría del feudalismo. El anglicanismo es reconocido como una de las expresiones religiosas que se integran al cristianismo, pero que son derivadas del cisma que representó la Reforma protestante en el siglo XVI. Es una doctrina religiosa cristiana, con elementos del catolicismo y de la Reforma protestante, que tuvo su origen en las ideas del rey inglés Enrique VIII en el siglo XVI. Se caracteriza por creer que la fe sola justifica al hombre, siendo su única fuente la Biblia, interpretada por la razón individual. No se reconoce la autoridad del Papa de Roma, exige que los obispos sean los que ordenen al clero y autoriza a pastores a contraer matrimonio. A diferencia de lo que sucede con otras formas de protestantismo, el anglicanismo es característica y casi exclusiva de Inglaterra, ya que la misma surgió como un interés particular de Enrique VIII, quien quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa ante esta solicitud, Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así asegurar la anulación de su matrimonio. Con el tiempo y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma. La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. En 1609, desde su interior, se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646, el movimiento cuáquero. En 1789, el movimiento episcopal. En 1750 se inicia la iglesia metodista. Con el tiempo, este movimiento se propagó rápidamente por Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos el primero y segundo gran despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad que a la postre sería la semilla del pentecostalismo y más adelante del movimiento carismático.
Bajo estas características, podría decirse que la Iglesia anglicana adquiere un perfil relativamente definido, pero era lo bastante definido para que Pío V excomulgue a la reina y fundándose en una concepción medieval la depone. Felipe II, rey de España, subordinado por la política de la religión, declara su hostilidad a Inglaterra y se prepara para la guerra. Isabel comienza a tomar acciones, pero además invirtiendo los términos católicos de subordinación de la política a la religión. Realiza un erastianismo práctico, en virtud del cual en Inglaterra no pueden distinguirse el Estado y la Iglesia, pues esta es la misma comunidad que integra a aquel. Por lo tanto, el gobierno eclesiástico corresponde a la comunidad cristiana en su totalidad, la cual expresa su voluntad religiosa de la misma manera, por los mismos procedimientos que su voluntad política. Por otra parte, la Iglesia y la monarquía quedan históricamente e inseparablemente conectadas. La Reforma católica se presenta entre el siglo XVI y XVII, en el cual el emperador de esta época es Carlos V. La Iglesia católica pasa a una crisis debido a la venta de cargos en la Iglesia y venta de indulgencias, teniendo al Papa como máxima autoridad, continuo del alto clero, quienes gozaban de muchos lujos, y el bajo clero, quienes tenían pocos beneficios. Es aquí donde Martín Lutero toma un papel fundamental, denuncia el comercio de indulgencias y de reliquias instaurado por Roma, promulgando el hecho de que la salvación es una gracia que proviene de la fe y no de las obras. Pago de indulgencias hace referencia a cobros que realizaba la Iglesia católica por la salvación del alma o liberación del hombre de sus pecados. Cabe resaltar que el Papa de esta época utilizaba estos recursos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Martín Lutero tradujo la Biblia de su idioma natal al idioma alemán. Fue fraile y excomulgado por el Papa León X, tras denunciar el comercio de indulgencias. Genera así una nueva interpretación de la Biblia y el alejamiento de los fieles católicos. Es así como Lutero forma un nuevo movimiento llamado el protestantismo, llevando con él muchos de sus seguidores. El emperador Carlos V buscaba un concilio universal con el Papa, dando solución de problemas doctrinales y políticos en 1545. Duró 18 años y aunque se oponía a la reforma de Asamblea de Representantes, se llegó a una libertad religiosa en estados alemanes por fuerza del protestantismo en 1555. Este sería llamado el Concilio de Trento. En 1553 la Iglesia Católica se separa de Inglaterra. El rey Enrique VIII, que quería divorciarse de Catalina de Aragón para poderse casar con Ana Bolena, solicita a la Iglesia el permiso de este, lo cual fue rechazado por la Iglesia. Por lo que el rey creó la Acta de Supremacía, dejando en claro que él tenía el poder absoluto, dando inicio a la Iglesia anglicana. Efectos de la Reforma Protestante en el sistema de relaciones internacionales de Europa Occidental. Las críticas de Martín Lutero a la Iglesia Católica provocaron una fuerte convulsión en el seno de la sociedad occidental, pero también provocaron un cambio ideológico que repercutiría fuertemente en el sistema de relaciones internacionales de Europa Occidental, al generar una polarización entre dos bloques de estados claramente enfrentados. Por un lado, se encontraban los países que adoptaron la reforma, especialmente aquellos del norte de Europa, sobre todo Inglaterra, Suecia y Dinamarca. Y por el otro lado, aquellos que aún seguían fieles ideológicamente al mandato del papado, como España. La reforma permite a los estados que adoptan dicha confesión de control de la Iglesia por el Estado y a través de esta obtener beneficios económicos que permiten el enriquecimiento de las arcas fiscales, pero que generaron una separación en Europa entre un bloque católico y otro protestante, que conducirían a enfrentamientos armados entre ambos.